Ahora hablaremos de los contadores y explicaremos una variación de los mismos, los cuales son los contadores de rizo. También se explicarán algunas de las aplicaciones de los contadores de rizo, como lo es el contador binario de rizo y el contador BCD de rizo. Un contador es básicamente un registro que pasa por una sucesión predeterminada de estados. Las compuertas del contador están conectadas de tal manera que producen la sucesión prescrita de estados binarios. La sucesión de estados podría seguir la sucesión numérica binaria o cualquier otro orden. Los contadores pueden estar ligados o no a un reloj, es decir, pueden ser asíncronos o síncronos. Contadores de rizo. Son dispositivos contadores que tienen conectados los flip-flops en forma asíncrona, es decir, que su funcionamiento no depende de un reloj. Por ello decimos que un contador de rizo es un circuito secuencial asíncrono. En un contador de rizo la transición de salida de los flip-flop o las salidas Q sirven como disparador de otros flip-flop, es decir, que la entrada C de alguno de los flip-flop está conectada a la salida de otros flip-flop. Veamos algunos ejemplos de este tipo de contador para que quede más claro. El del lado izquierdo es un contador de rizo compuesto con flip-flops T y el del lado derecho es un contador de rizo compuesto con flip-flops D. Vemos que la salida de los flip-flops van directamente conectadas a las entradas de control de los flip-flops siguientes. Contador binario de rizo. Un contador que sigue la sucesión numérica binaria es un contador binario. Un contador binario de n bits puede contar en binario desde 0 hasta 2 a la n-1. En este, los flip-flops están conectados en serie y cuentan de manera ascendente o descendente, según configuración. La salida de cada flip-flop se conecta a la entrada C del siguiente flip-flop de orden superior. Para ejemplificar vemos la siguiente figura, donde podemos apreciar dos contadores de rizo de 4 bits, los cuales están compuestos con flip-flops T o flip-flops tipo D. Se puede llegar a utilizar flip-flops JK uniendo las entradas JK y verificando la tabla característica del flip-flop. Estos flip-flops son con respuesta al borde negativo. Su funcionamiento es el de la tabla izquierda. Cada vez que A sub 0 pasa de 1 a 0, complementa a A sub 1. Cada vez que A sub 1 pasa de 1 a 0, complementa a A sub 2. Cada vez que A sub 2 pasa de 1 a 0, complementa a A sub 3 y así sucesivamente con los demás bits de orden más alto que tenga el contador. Cuando el contador llega a 15, regresa al estado inicial, que es 0000. Este contador puede llegar a contar de forma descendente con una pequeña modificación. Un contador que cuenta de forma descendente es llamado contador de cuenta regresiva. En él, el estado inicial es 15 y la cuenta decrementa de 1 a 1. Cuando el contador llega a 0, regresa al estado inicial 1111. Para ello es el mismo diagrama de la derecha, solo que los flip-flops tienen que dispararse en el borde positivo. Si se usan flip-flops con el borde negativo, la entrada C de cada flip-flop deberá conectarse a la salida del complemento del flip-flop anterior. Contador BCD de rizo. Este es un contador decimal que tiene 10 estados, que son los números del 0 al 9. Este es muy parecido al contador binario, con la diferencia que el siguiente estado del número 9, 1001, es el número 0, 0000. El diagrama de estados para este circuito es el siguiente. Podemos ver que solo son 10 estados, del número 0 al número 9. En la siguiente figura podemos ver un contador BCD de rizo, el cual está compuesto por flip-flops JK y una compuerta AND. Los subíndices de la salida Q indican el peso binario del bit correspondiente en el código BCD, por lo que el de mayor valor sería el de abajo. Vemos que la salida Q sub 1 se aplica a las entradas C, tanto de Q sub 2 como de Q sub 8, y que la salida Q sub 2 se aplica a la entrada C de Q sub 4. Las entradas J y K se conectan con una señal de 1 lógico permanente o bien a salidas de otros flip-flops. Muchas veces es necesario representar números mayores a solo una década.
La figura siguiente nos muestra una manera sencilla de conectar los contadores BCD para contar 3 décadas. De la misma manera se podrá agregar una mayor cantidad de contadores BCD para una mayor cantidad de décadas. Conclusiones. Un contador es básicamente un registro que pasa por una sucesión predeterminada de estados. Los contadores de rizos son dispositivos contadores que tienen conectados los flip-flop en forma asíncrona, es decir, que su funcionamiento no depende de un reloj. Por ello decimos que un contador de rizo es un circuito secuencial asíncrono. Un contador binario de rizo es un contador que sigue la sucesión numérica binaria. Un contador binario de n bits puede contar en binario desde 0 hasta 2 a la n-1. El contador BCD es un contador decimal que tiene 10 estados, que son los números del 0 al 9. Este es muy parecido al contador binario, con la diferencia que el siguiente estado del número 9 es el número 0. Este puede ser acoplado para contar en más de una década.